$40 por una bebida en una botella brillante que ni siquiera existía hace una década, y la gente la compra sin pestañear, convencida de que está haciendo algo bueno por su cuerpo. Mientras tanto, en algún laboratorio silencioso del otro lado del mundo, un investigador termina de redactar un estudio sobre una planta que la humanidad lleva bebiendo durante miles de años, y lo que confirma es exactamente lo que los antiguos ya sabían sin microscopios, sin químicos, sin marketing. Esa distancia, ese abismo entre lo que nos venden y lo que de verdad funciona, es precisamente el espacio donde las escrituras llevan sentadas todo este tiempo, esperando que alguien finalmente preste atención. Y no hablamos de símbolos vagos ni de metáforas, hablamos de bebidas concretas, preparaciones específicas, recetas que personas reales usaron en condiciones brutales, cuando un error podía costar la vida, y donde solo lo que verdaderamente funcionaba sobrevivía a la siguiente generación. Hoy vamos a desglosar 10 bebidas extraídas directamente de la Biblia, empezando por las que casi todos pasan por alto y terminando con las que la ciencia moderna todavía intenta descifrar. Presta especial atención a la primera, porque es algo que la mayoría de gente cruza cada semana en el pasillo de las especias sin mirarla 2 veces, y sin embargo, Jesús la nombró por su nombre, en voz alta, en un momento muy específico, y los investigadores que estudian lo que esconde dentro están empezando a entender por qué se ganó esa atención. Y quédate hasta el número 7, porque esa es la combinación exacta que le dieron a un soldado abandonado para morir en mitad del desierto. Llevaba 3 días sin comer ni beber una sola gota, y el texto dice que después de probarla, su espíritu volvió a él. Lo que ocurrió dentro de su cuerpo en esos minutos es lo que la ciencia moderna ahora intenta explicar, y es notable. Amigos, suscríbanse y dejen un me gusta. Eso ayuda muchísimo a que estas historias lleguen a más personas. Vamos a entrar en materia. Número 10. Comino con agua tibia, la especia digestiva que Jesús nombró directamente. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, Jesús reprende a los fariseos con una dureza poco común. Les dice que miden con una obsesión enfermiza la menta, el eneldo y el comino, contando hasta la última semilla, mientras se olvidan completamente de las cosas que de verdad importan: la justicia, la misericordia, la fidelidad. Pero detente un segundo y observa lo que esa escena revela sin querer. Nadie, en su sano juicio, mide con tanto cuidado algo que no tiene valor. Si los fariseos contaban grano por grano, era porque el comino, en aquel mundo, era genuinamente precioso. Y llevaba haciéndolo durante miles de años antes de ese momento, usado como medicina en todo Medio Oriente, en India, en el norte de África, siempre para lo mismo: apoyo digestivo, equilibrio del azúcar en sangre y resistencia frente a infecciones. La investigación moderna ha entrado a examinar cada uno de esos usos tradicionales en entornos controlados, y los resultados son consistentes. El comino contiene compuestos que han mostrado actividad antimicrobiana frente a varias bacterias y hongos en estudios de laboratorio. Otros estudios han explorado su efecto sobre la regulación del azúcar en sangre, sugiriendo un posible apoyo a la sensibilidad a la insulina en personas con diabetes tipo 2. También se ha investigado por su acción sobre las enzimas digestivas, lo que explica por qué los antiguos lo tomaban frente a la hinchazón, los gases y la indigestión. Una sola cucharadita aporta cerca del 20% del hierro diario. Tuesta ligeramente las semillas en una sartén seca hasta que liberen aroma. Viértelas en 2 tazas de agua caliente. Deja reposar 10 minutos, cuela y bebe templado, sobre todo después de una comida pesada. Una pizca de sal y limón cambia por completo en sabor. Pero lo que viene a continuación recorrió las rutas comerciales del mundo antiguo durante siglos, y cada civilización que lo encontró llegó por su cuenta exactamente a la misma conclusión. Espera a oír por qué. Número 9. Jengibre con miel cruda, la bebida antiinflamatoria de fuego que sostuvo a civilizaciones enteras. El jengibre recorrió las rutas comerciales del mundo antiguo durante miles de años antes de que existiera siquiera el concepto moderno de medicina. Era valorado como especia, usado como medicina y, en algunos lugares, intercambiado directamente como moneda.
Aparece entre los regalos aromáticos que Jacob envió a Egipto en el libro del Génesis, un detalle pequeño que casi nadie nota, pero que dice mucho sobre el valor que se le daba. Y aquí está lo realmente fascinante. Cada cultura que lo encontró, hebrea, egipcia, griega, persa, india, china, llegó por su cuenta exactamente a las mismas conclusiones, sin laboratorios compartidos, sin internet, sin congresos de medicina. Lo usaban para lo mismo: malestar digestivo, dolor, infecciones e inflamación. Cuando civilizaciones tan distintas, separadas por desiertos y por siglos, llegan al mismo veredicto sin haberse comunicado, ese patrón merece atención seria. Los compuestos activos del jengibre se han vinculado en estudios clínicos a una reducción medible de la inflamación. Otros estudios han examinado su efecto sobre el dolor, sugiriendo que puede ser comparable a algunos analgésicos comunes para ciertas molestias. También se ha investigado contra las náuseas en pacientes de quimioterapia, en mujeres embarazadas y en pacientes que se recuperan de cirugía, con resultados lo bastante consistentes como para mantener la investigación viva. Combinado con miel cruda, el efecto se complementa: el perfil antiinflamatorio del jengibre junto a las propiedades antioxidantes ya documentadas de la miel. Hay una razón por la que esta combinación aparece en tradiciones de sanación de continentes que jamás hablaron entre sí. Raya un trozo generoso de jengibre fresco, hiérvelo suavemente en 2 tazas de agua durante 15 o 20 minutos, deja entibiar y añade una cucharada de miel cruda, jamás en líquido hirviendo, porque el calor empieza a destruir los compuestos que la hacen valer la pena. Tómalo a la primera señal de enfermedad o a diario como práctica. Pero ahora viene una bebida que comían los más pobres, y eso fue precisamente lo que la convirtió en una de las más estudiadas por la ciencia. Número 8. Agua de cebada, el grano de los pobres y la medicina de los sabios. Cuando Jesús multiplicó los panes para alimentar a 5,000 personas en aquella ladera, los panes que tenía en sus manos no eran de trigo, eran panes de cebada. Cebada, el alimento de los obreros, de los soldados, de la gente común que cada amanecer simplemente intentaba aguantar un día más. Y eso es lo curioso: esas mismas personas, los considerados pobres, los que comían lo más humilde, bebían a diario una de las bebidas a base de grano más estudiadas por la ciencia nutricional moderna, sin tener idea del tesoro que pasaba por sus manos. La cebada contiene un compuesto llamado beta-glucano, una fibra soluble con un perfil de investigación tan sólido que la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos permite una declaración de salud directa en los productos que la contienen. Eso casi nunca ocurre. Casi ningún ingrediente natural recibe ese reconocimiento. El beta-glucano forma un gel suave en el intestino que ayuda a frenar la absorción rápida de glucosa de las comidas. Estudios lo han vinculado a reducciones medibles del colesterol LDL a lo largo del tiempo. Alimenta de forma selectiva a las bacterias intestinales beneficiosas y se ha investigado por su capacidad de apoyar la actividad de las células del sistema inmune. Y aquí va el detalle que casi nadie tiene presente. Esa fibra se disuelve parcialmente en el agua de cocción, así que aunque cueles todo el grano y te quedes solo con el líquido, sigues recibiendo gran parte del beneficio. Hierve una taza de cebada entera en varias tazas de agua durante 1 hora completa. Cuela, añade limón fresco y un toque de miel cruda. Bebe templado o fresco a lo largo del día. En tiempos pasados, los hospitales servían agua de cebada a los pacientes que se recuperaban, no como un detalle amable, sino porque los resultados se repetían una y otra vez. El grano de los pobres siempre fue, en silencio, la medicina de los sabios. Y si esta clase de sabiduría antigua te fascina, dale me gusta y suscríbete, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Lo siguiente involucra a un soldado dado por muerto en mitad del desierto, y lo que probó esa tarde lo trajo de regreso de un modo que la ciencia aún intenta explicar. Número 7. Leche de dátiles y almendras, la bebida energética original que devolvió la vida a un hombre dado por muerto. Hay un momento en el primer libro de Samuel que la mayoría de la gente lee a toda prisa, sin detenerse, sin entender lo que acaba de presenciar. Un joven soldado egipcio, agotado,
abandonado en mitad de un campo árido, dejado allí para morir por sus propios compañeros, es encontrado por los hombres de David. Llevaba 3 días enteros sin probar bocado, sin una sola gota de agua. 3 días en el desierto, bajo el sol, sin nada. Le acercan unos dátiles a la boca y el texto dice algo que parece poesía, pero no lo es. Dice que después de comer, su espíritu volvió a él. Eso no es una metáfora bonita. Eso es la descripción exacta de una restauración física que ocurrió a nivel celular. Algo en ese alimento llegó hasta el fondo de su cuerpo y lo trajo literalmente de vuelta. Pero los dátiles solos no cuentan toda la historia. La gente del mundo antiguo casi nunca los comía aislados. Los combinaba con almendras y con leche, y cuando esos 3 ingredientes se unen, el resultado funciona de un modo radicalmente distinto a cualquiera de ellos por separado. Esta combinación sostuvo los viajes más exigentes de la antigüedad. Los ejércitos la cargaban en sus alforjas, los peregrinos cruzaban con ella desiertos enteros, los mercaderes recorrían rutas imposibles confiando en su mezcla. Los dátiles aportan glucosa y fructosa de absorción casi inmediata, energía pura que entra en el sistema en cuestión de minutos. Las almendras aportan grasas saludables, magnesio y proteína que moderan esa liberación, evitando el pico repentino y el bajón posterior que aparecen cuando solo entran azúcares rápidos. Y la leche actúa como vehículo, suavizando la mezcla y haciendo que cada nutriente esté más disponible para el cuerpo. La investigación sobre los dátiles sugiere apoyo a los niveles de hierro y a la densidad ósea, además de polifenoles asociados a una reducción de marcadores de inflamación. Las almendras se han estudiado por su efecto sobre el colesterol LDL, sobre la respuesta del azúcar después de las comidas y sobre la diversidad del microbioma intestinal. Licúa entre 6 y 8 dátiles con 2 tazas de leche de almendras, añade una pizca de canela y nada más. Una bebida, 3 ingredientes, posiblemente una de las combinaciones más completas que el mundo antiguo dejó. Pero lo que viene a continuación nace de un árbol mencionado más de 500 veces en las Escrituras, y la parte que casi todos olvidaron es donde está el verdadero secreto. Número 6. Té de hojas de olivo, el guardián silencioso del sistema inmune. El profeta Ezequiel describe un árbol cuyas hojas, dice el texto, están específicamente apartadas para sanación. No los frutos, no la corteza, las hojas. El olivo aparece más de 500 veces en las Escrituras. Su aceite ungía a los reyes en su coronación. Su rama llegó en el pico de la paloma de Noé como señal de que el mundo volvía a empezar. Su madera se usaba para los objetos más sagrados del templo. Pero las hojas, esas mismas hojas que Ezequiel señaló con tanta claridad, terminaron casi olvidadas por el mundo moderno, descartadas como un simple resto del árbol que daba el aceite. Y resulta que dentro de ellas hay algo que los investigadores observan hoy con un interés cada vez mayor. El compuesto principal de las hojas se llama oleuropeína, y los estudios han mostrado que tiene propiedades antivirales frente a una variedad sorprendente de patógenos, incluyendo ciertos virus de influenza y de la familia del herpes. El mecanismo propuesto es fascinante. Parece interferir directamente en la capacidad del virus para replicarse y para entrar en las células sanas. También se ha investigado por su acción antibacteriana y antifúngica, y algunos estudios sugieren una actividad antioxidante comparable, en ciertas mediciones, a la de la vitamina E. Los sanadores tradicionales del Mediterráneo antiguo lo entendieron de forma intuitiva. Cuando llegaba la enfermedad a una casa, no corrían a buscar el aceite de oliva, corrían al árbol mismo y arrancaban las hojas. Las cocían en agua, las dejaban reposar y se las daban a beber a los enfermos durante días. Vierte una cucharadita de hojas secas de olivo en agua hervida y deja reposar 15 minutos completos. No tengas prisa. El tiempo es parte de la receta. Cuela y bebe 2 o 3 tazas al día al inicio de una enfermedad o una taza diaria como práctica continua de mantenimiento. El sabor es ligeramente amargo, terroso
inconfundiblemente medicinal. Los antiguos entendían algo simple: si una planta sabe a medicina, probablemente sea medicina. La investigación moderna sobre las hojas de olivo sugiere que esa intuición no estaba lejos de la verdad. Pero ahora llegamos a una bebida que en el mundo antiguo era tratada como sagrada, una celebración que reunía aldeas enteras, y la ciencia moderna apenas empieza a entender lo que esa gente sabía sin saberlo. Número 5. Jugo de uva fresco, la bebida de la longevidad que comunidades enteras trataban como sagrada. En el mundo antiguo, la cosecha de la uva no era un simple acto agrícola, era un acontecimiento que detenía la vida de aldeas enteras. Las familias se reunían, los hombres pisaban la fruta en grandes lagares de piedra, las mujeres preparaban comida para los trabajadores, los niños corrían entre las viñas. Se componían canciones específicamente para esos días, se contaban historias de cosechas pasadas, se celebraba como si fuera una pequeña fiesta nacional. La viña se cuidaba durante el año entero con una atención que ningún otro cultivo recibía. Se podaba, se protegía del viento, se vigilaba de los animales, se trataba prácticamente como un miembro más de la familia. Y la bebida que producía, fresca, oscura, profunda, prensada con la fruta entera incluyendo la piel, era considerada algo casi sagrado, una recompensa por todo un año de trabajo. Los investigadores que hoy estudian la longevidad humana y la salud celular están descubriendo, poco a poco, por qué ese instinto pudo haber estado siempre justificado. El jugo fresco de uva oscura, prensado con las pieles intactas, contiene un grupo de compuestos vegetales que se han convertido en algunos de los más estudiados de toda la ciencia moderna del envejecimiento. Los científicos llevan décadas examinando lo que se esconde dentro de esas pieles oscuras, especialmente por lo que pueden hacer por la salud del corazón y por la forma en que el cuerpo envejece a nivel celular. El resveratrol, en particular, se ha investigado por su capacidad de activar proteínas asociadas a la reparación interna de las células. La investigación sigue desarrollándose, pero el interés científico ha sido sostenido y serio, no una moda pasajera. Los estudios sobre el jugo de uva oscura han explorado posibles efectos sobre la salud arterial, sobre la oxidación del colesterol LDL, sobre la presión arterial y sobre marcadores de inflamación, con resultados que en algunos ensayos sugieren asociaciones que merecen seguir explorándose. La clave de todo esto está en la piel. Ahí, en esa capa oscura y densa, es donde se concentra todo lo que los investigadores buscan. Prensa uvas oscuras frescas y bébelo el mismo día, sin esperar. La viña significaba algo para los antiguos que iba mucho más allá del símbolo. Pero ahora llegamos a un regalo que durante siglos se trató como puro simbolismo, una resina que se quemaba en los altares hasta que un laboratorio reveló lo que realmente escondía dentro. Número 4. Agua de incienso, el regalo que sanó. Durante la mayor parte de la historia cristiana, el incienso se trató como algo puramente simbólico, una resina ceremonial que se quemaba en espacios sagrados, un humo que ascendía representando la realeza divina, las oraciones subiendo hacia el cielo. Algo bonito, algo poético, algo que parecía no tener ningún propósito más allá del rito. Y entonces, hace relativamente poco, los investigadores empezaron a aislar sus compuestos activos en el laboratorio, y todo cambió. La resina que sale del árbol Boswellia, ese árbol nudoso y áspero que crece en zonas áridas de Arabia y África, contiene un grupo de compuestos llamados ácidos boswélicos. Uno en particular, conocido por sus iniciales como AKBA, se ha estudiado por su capacidad de inhibir una enzima clave que está directamente involucrada en los procesos de inflamación del cuerpo. Los estudios clínicos han explorado los ácidos boswélicos en el contexto de la enfermedad inflamatoria intestinal, de la osteoartritis y del asma, con resultados que los propios investigadores describen como prometedores, suficiente para mantener vivo todo un cuerpo creciente de literatura científica revisada por pares. El agua de incienso, preparada simplemente añadiendo una pieza pequeña de resina apta para consumo en agua fría,
durante una noche entera, se ha usado en la medicina tradicional de Medio Oriente durante siglos como una preparación terapéutica deliberada, no decorativa. La resina se ablanda lentamente en el agua, liberando poco a poco sus compuestos solubles en el líquido. El sabor es suave, ligeramente resinoso, mucho más agradable de lo que la mayoría de la gente espera al oír la palabra incienso. Toma una pieza del tamaño de un guisante, colócala en una taza de agua fría, déjala reposar mínimo 8 horas y bebe el líquido en ayunas por la mañana. Lo que los magos llevaron hasta aquel pesebre humilde no era un detalle decorativo, no era simple ceremonia, era medicina, cuidadosamente seleccionada, deliberadamente cargada en sus alforjas durante un viaje largo, ofrecida a un niño recién nacido en una tierra dura. Pero la siguiente bebida fue una de las 7 frutas que Moisés nombró específicamente al describir lo que esperaba a su pueblo, y no estaba en esa lista por casualidad. Número 3. Jugo de granada, el rey absoluto de los antioxidantes. La granada aparece en las Escrituras como un símbolo cargado de todo lo que representaba la tierra prometida. Fue una de las 7 frutas que Moisés nombró de forma específica al describirle a su pueblo lo que Dios había preparado para ellos al final de aquel largo viaje por el desierto. No estaba en esa lista por casualidad, no estaba ahí como adorno literario, no estaba como simple decoración. Estaba ahí porque la gente de aquel tiempo ya sabía exactamente lo que esa fruta era capaz de hacer dentro del cuerpo humano, y querían asegurarse de que las generaciones siguientes jamás lo olvidaran. Y la ciencia nutricional moderna está empezando a entender, pieza por pieza, por qué ese instinto era tan firme. Las granadas contienen compuestos vegetales que apenas se encuentran en otras fuentes de la naturaleza. Cuando se consumen, se descomponen en el intestino en sustancias que han despertado un interés científico cada vez mayor por sus posibles propiedades antiinflamatorias. La investigación sigue desarrollándose y los científicos continúan examinando lo que estos compuestos pueden hacer dentro del cuerpo humano a lo largo del tiempo. Los estudios clínicos sobre el jugo de granada han explorado posibles efectos sobre la presión arterial, sobre la oxidación del colesterol LDL, sobre la elasticidad de las arterias y sobre los marcadores generales de inflamación, con resultados que en algunos ensayos sugieren asociaciones realmente significativas. Los sanadores tradicionales no desperdiciaban nada de esta fruta. Usaban el jugo para apoyar el corazón y la circulación, las semillas por su fibra y minerales, y la cáscara seca, esa parte que hoy todo el mundo tira sin pensar a la basura, la infusionaban en agua caliente como un té para tratar problemas intestinales y digestivos persistentes. Sabían algo que en el camino a la modernidad simplemente olvidamos. Prensa las semillas frescas y bebe el jugo de inmediato, sin esperar. Las versiones comerciales también funcionan si eliges variedades sin azúcar añadida y sin concentrado. Pero lo que viene a continuación es la bebida más nombrada en toda la Biblia, repetida más de 20 veces como una promesa, y eso no es repetición poética, es énfasis deliberado. Espera a oír por qué. Número 2. Agua con miel cruda, el tónico antimicrobiano del cielo mismo. La frase tierra que emana leche y miel aparece más de 20 veces a lo largo de las Escrituras, repetida una y otra vez, como un eco que insiste en quedarse en la memoria. Eso no es repetición poética para que suene bonito en los recitados. Eso es énfasis deliberado, una forma directa de decir, presta atención, esto importa de verdad. Y la manera más directa en que la gente de esa tierra consumía la miel no era extendida sobre el pan, no era mezclada con frutas, era disuelta en agua, la preparación curativa original del mundo antiguo, simple, accesible, poderosa. La investigación moderna sobre la miel cruda ha producido hallazgos genuinamente sorprendentes. La miel cruda produce peróxido de hidrógeno de forma enzimática a medida que se diluye en agua. Tiene un pH naturalmente bajo que crea un ambiente francamente inhóspito para muchos patógenos comunes.
y contiene una proteína llamada defensina 1, producida directamente por las abejas, que se ha estudiado por su actividad antimicrobiana, incluyendo investigaciones que examinan su acción frente a bacterias resistentes a antibióticos. La palabra crítica en toda esta conversación es cruda. Cuando la miel se calienta por encima de los 40 grados, las enzimas empiezan a degradarse y las proteínas comienzan a romperse. La miel que la mayoría de la gente compra en el supermercado ha sido calentada durante el procesamiento. Parece miel, sabe a miel, pero es funcionalmente un producto distinto del que tomaba la gente del mundo antiguo. Una cucharada de miel cruda sin filtrar, posiblemente turbia o cristalizada en el frasco, removida en agua tibia, jamás hirviendo, con un toque de limón fresco, primero por la mañana o ante la primera señal de enfermedad. Los arqueólogos encontraron miel egipcia de 3000 años de antigüedad en tumbas selladas y todavía era perfectamente comestible. Y ahora llegamos al número 1, una planta que un rey angustiado buscó cuando ya no quedaba nada limpio dentro de él, una planta que aparece en cada momento de purificación de las Escrituras. Número 1. Bebida purificadora de hisopo, la que limpiaba a los reyes. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esas palabras del Salmo 51 las escribió David desde el suelo, después de que el profeta Natán nombrara con dureza lo que él había hecho, después de que el peso completo de su error cayera sobre sus hombros. Y buscando la imagen más poderosa de limpieza que existía en su mundo, no buscó agua, no buscó lavado ceremonial, buscó hisopo. Esta planta aparece en cada momento clave de purificación, en Levítico, en la primera Pascua, incluso en la crucifixión. Durante siglos se trató como puramente ceremonial, hasta que los investigadores analizaron la planta y encontraron carvacrol y timol, los mismos compuestos del orégano y el tomillo, entre los antimicrobianos naturales más estudiados, con actividad de amplio espectro contra bacterias y hongos, posibles efectos antivirales y compuestos expectorantes que ayudan a movilizar la mucosidad bronquial y sinusal. Una cucharada de hisopo seco en 2 tazas de agua fría, no caliente, durante 8 horas completas. Calienta suavemente sin hervir, añade miel cruda y limón, y bebe una taza por la mañana y otra por la noche durante 7 a 10 días. La moraleja de todo esto es simple y dura al mismo tiempo. Casi descartamos miles de años de sabiduría por la prisa de reemplazar lo antiguo con algo manufacturado y vendido en una botella. Lo real, sin calentar, lo más cercano posible a la fuente, siempre fue donde estuvo el verdadero valor. Y ahora dime, sinceramente, en los comentarios, ¿cuántas de estas 10 bebidas conocías y cuántas se las dejaste a las marcas de moda sin saber que tu propia tradición ya tenía la respuesta? Si esto te resonó, deja un me gusta y suscríbete al canal. Eso ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo.